Buenas noches, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, nos reunimos de nuevo para considerar las Santas Escrituras. Pero primero vamos a hacer una oración corta. Padre, te damos gracias por este día que nos has concedido y nos has regalado, Señor, dándonos el hábito de vida, Señor, y guardando nuestras vidas. Te pedimos ante todo, Señor, que perdones, Señor, toda ofensa que hayamos cometido contra tu justicia y tu santidad, Señor. Invocamos la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, a cuando limpia de todo pecado, Señor, y cubre nuestros pecados, Señor. Pecados que hayamos cometido, Señor, de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestros seres queridos, Señor, para que seas concediéndoles el arrepentimiento, Señor, y para que les des a conocer la verdad, Señor. Y te pedimos sobre todo, Señor, sobre tu Espíritu, para que nos lo concedas en este tiempo, Señor, para que nos revele la verdad, Señor, los misterios escondidos en tu palabra, Señor, para que nos conceda la sabiduría. Pidamos sin dudar nada, Señor, y que nos conceda también la inteligencia, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre de la gloria. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ayer estuvimos considerando uno de los factores que tiene que ver con la creación del hombre. Vimos que Dios crea al hombre con el objetivo de entregar en sus manos la restauración de la tierra para que él la administre. Pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y ayer vimos con varias partes de la palabra de Dios lo que realmente es la semejanza a Dios y que está relacionado completamente con la justicia de Dios, que son sus mandamientos. Es decir, que cuando nosotros caminamos bajo la guía y la dirección de los mandamientos de Dios, que también es su espíritu, entonces adquirimos la semejanza de Dios. ¿Sí? Porque esa semejanza la perdió precisamente Adán. Y el Mesías Cristo Jesús viene y la restaura de nuevo. ¿Sí? Pero también hay otro factor que es la imagen de Dios. ¿Sí? Al volver de nuevo a Génesis 1:26, dice claramente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya sabemos entonces cuál es la imagen, la semejanza, perdón, está relacionada con la justicia de Dios. Hoy vamos a ver, Dios mediante entonces, la imagen. ¿Ven? Cuando nosotros vamos al libro de los Colosenses, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, y si leemos a partir de versículo 10, ¿sí? Vamos a leer hasta el versículo 14, dice, y revestidos del nuevo, sea el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
revestidos del nuevo, como dice en el versículo 10, conforme a la imagen del que lo creó, la imagen de Dios, ¿m? Donde dice se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, y es que en Cristo Jesús se acaban las nacionalidades, se acaban las razas. Sí, ¿m? Tampoco tiene que ver con el nuevo pacto y el viejo pacto, ¿m? Es algo más que eso. Bárbaro ni escita, es decir, ni personas cultas, ni personas que no son cultas. Amén. Ni siervo ni libre. También se acaban entonces los estatus sociales. No hay ni ricos ni pobres, sino que Cristo es el todo y en todos. Recuerdo que estuvimos viendo que todos tenemos que llegar a la imagen y a la imagen y semejanza de Cristo, a la imagen del Hijo de Dios. Amén. Y cuando tenemos ese objetivo de llegar a la imagen del Hijo de Dios a través de la semejanza, se acaban todas estas cosas que nos impone el mundo. El mundo se divide en naciones, se divide en pueblos, se divide inclusive en sistemas religiosos, se divide entre aquellos que son cultos y los incultos, se divide entre ricos y pobres. En Cristo Jesús nada de eso, ¿sí?, llega a existir. Todo eso queda deshecho. Amén. Pero a partir del versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia. Es decir, que nos tenemos que vestir de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Eh? Y esto tiene que ver nada menos que con el fruto del Espíritu. Luego, la imagen de Dios está relacionada con el fruto del Espíritu, porque cuando nosotros vamos a la carta a los Gálatas, si leemos el versículo 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo interesante de esto es que la semejanza está más relacionada con la ley de Dios, con la justicia de Dios, y que opera realmente es en nuestra mente. Pero los frutos del Espíritu opera más en nuestro corazón. En nuestro corazón se tiene que formar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. ¿Amén? Porque no solamente va a abarcar la mente, sino que también tiene que abarcar nuestros sentimientos y emociones y también nuestra voluntad. En cambio, la justicia opera más en la mente y en nuestra voluntad. El fruto del Espíritu opera realmente en todo el corazón del hombre. Amén. Y de esto es que nos tenemos que ir llenando. Pero si uno dice que está creciendo en Cristo, pues significa que está creciendo en qué? En amor, está creciendo en gozo, está creciendo en paz, está creciendo en paciencia, está creciendo en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque realmente es el cumplimiento de la ley. Amén. Es decir, que ya llegó al top de la ley. ¿Ven? Si volvemos de nuevo entonces a Colosenses, en el capítulo 3, volvemos y leemos a partir entonces del versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, porque para podernos soportar unos a otros necesitamos de la misericordia, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia. Y dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La causa y la razón por la cual nosotros estamos obligados a perdonar es de que Cristo nos perdonó a nosotros. Y eso es suficiente para comprender. Amén. Porque no hay mayor ofensa que se cometa contra nosotros que la que nosotros hemos cometido contra Dios. En el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Pero también hay que aprender el concepto del amor desde el punto de vista de la Biblia, no el concepto que nosotros tenemos de amor. Amén. Cuando vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 13, si nosotros leemos a partir del versículo 8 hasta el 10, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La cúspide del cumplimiento de la ley es el amor. Pero si ustedes se dieron cuenta en el versículo 9, los mandamientos que está citando son nada menos que los que corresponden al pacto. Amén. Cuando uno mira en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y vemos el versículo 13, amén, dice, no matarás. En el 14, no cometerás adulterio. En el 15, no hurtarás. En el 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, cuando regresamos de nuevo nosotros precisamente al libro de Romanos, ahí en el capítulo 13, versículo, es un mandamiento que corresponde precisamente a la ley del pacto. No matarás. Corresponde ese mandamiento a la ley del pacto. No votarás. Corresponde a la ley del pacto. No dirás falso testimonio. Corresponde a la ley del pacto. No codiciarás. Corresponde a la ley del pacto. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier otro mandamiento está haciendo referencia de una manera implícita a los estatutos y decretos. Y hoy vamos a ver un ejemplo de ello. Amén. Porque cuando nosotros vamos a Deuteronomio, en el capítulo 4, dice claramente, ¿m? A partir del versículo 10 hasta el 14, dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Es decir, que nuestra relación con Dios no está basada en figuras, en imágenes. ¿Ven? Me refiero de carácter, ¿sí?, que corresponden a la esfera material y física. Nuestra relación con Dios está relacionada por las palabras que salen de la boca de Dios. Amén. Entonces el versículo 12 dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Y él os anunció su pacto,
el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos. Estos estatutos son mandamientos que surgen de cada uno de esos 10 mandamientos. Y juicios, y los juicios a su vez también son mandamientos, pero que tienen una sentencia decretada ya por Dios. Por eso también se le llaman decretos, y que surgen de estos estatutos, para que los pusieseis por obra a la tierra a la cual pasáis a tomar en posesión de ella. ¿Ven? Cuando uno pasa al capítulo 5, precisamente de ahí de Deuteronomio, y entonces comenzamos a leer, ¿sí? A partir de versículo 6, dice él: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Versículo 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Segundo, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, como los ángeles, ni abajo en la tierra, como los hombres, ni en las aguas debajo de la tierra, como los demonios. No te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan sus mandamientos. Este es el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y es que tomar su nombre en vano no significa el no conocer el nombre de Dios. Como algunos dicen, no, es que el nombre de Dios no es Jehová, sino Yahvé. ¿Mm? A Dios eso no le interesa. A Dios lo que le interesa es que su imagen y su semejanza esté ya impreso en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Hay tantos idiomas, ¿sí?, en el mundo, que cada uno le habla según el idioma en que ha nacido. Amén. Algunas personas dicen, no, es que no podemos hablar en el nombre de Jesucristo porque el nombre es Yahshua HaMashiach. Bueno, Yahshua HaMashiach es en hebreo y en arameo. Pero yo digo una cosa, si realmente el nombre de Jesucristo no fuera real y no tuviera el poder divino, entonces ¿cómo es que podemos sacar demonios en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo es que podemos sanar personas imponiendo las manos en el nombre de Jesucristo? Quizás los que nacen allá en Israel, ¿sí?, pues nombran es Yahshua HaMashiach. Y seguramente en ese nombre pues también hacen milagros y hacen liberaciones. ¿Sí? Pero realmente para Dios, cuando dice que no tendrás que, ¿sí?, en el versículo que acabamos de leer, el versículo 11 de Deuteronomio 5 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Sí? No se refiere al nombre de él, sino el contenido de ese nombre. Y es que el contenido de ese nombre es nada menos que la ley del pacto. Tomar el nombre de Jehová en vano significa no querer vivir bajo ese lineamiento de estos mandamientos de vida y querer nosotros vivir bajo nuestra propia ley, rechazando la ley de él. Eso es tomar el nombre de Jehová de Dios en vano. Amén. Y aquellos que viven de esta manera, rechazando su ley, que no quieren vivir bajo la ley de la vida, pues no van a ser inocentes delante de Dios. Amén. El versículo dice 12, dice, guarda el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate
que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y esto es otro asunto también, porque la gente piensa que el día de reposo es el sábado, pero el sábado no es día de reposo. El día de reposo es el reposo Shabbat, que es el nombre del séptimo día, porque los días, según Dios, están nada menos que escritos en el capítulo 1 de Génesis 1. Él llama primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y en el capítulo 2 habló del séptimo día, que es el Shabbat, que significa reposo. No significa sábado, significa el reposo. Amén. Y está relacionado es con la santidad, que significa que jamás habrá reposo en nuestras vidas hasta que ya la santidad se haya forjado en nuestras vidas. Y no puede haber santidad si no estamos caminando en la justicia de Dios. ¿Ven? La restauración de las cosas, de lo que Dios ha creado, es que todo vuelva al origen de su justicia y santidad. Para Dios, algo que se dañó, si llega a ser restaurado, tiene que volver a su estado de origen, es decir, un estado en donde emite la santidad y la justicia de Dios. Amén. La restauración del hombre dura 7.000 años. La restauración de lo que fue las cosas como la naturaleza, los animales, fue en 6 días. Pero el hombre dura 7 años. 7.000 años, no 7 años, sino 7.000 años. ¿Bien? Bien, entonces reposo está muy relacionado con la santidad. ¿Bien? Hasta aquí del versículo 6 hasta el 15, que son los 4 primeros mandamientos. Estos mandamientos son de cierta manera verticales porque es la obligación que nosotros tenemos con Dios. Pero a partir de los otros 6 mandamientos están relacionados es con el prójimo. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque cuando venimos al mundo, precisamente la primera relación con nuestro prójimo es el padre y la madre, y nuestros hermanos, nuestra familia, es el primer prójimo. Si nuestros padres son hijos de Dios y nos enseñan a caminar en la justicia y en la santidad de Dios, no vamos a tener problemas, ¿sí?, con el prójimo del mundo. El hogar es la base para aprender precisamente la santidad y la justicia de Dios. Cuando uno pasa al capítulo 6 de Deuteronomio, y si leemos a partir del versículo 1 hasta el 9, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Con qué fin? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos estos estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida ponerlos por obra, para que te haya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, que son las actividades que nosotros hacemos. Nos levantamos, caminamos, nos sentamos y nos acostamos. Pero Dios nos exige que esos mandamientos hay que estarlos continuamente, ¿sí?, repitiéndolos.
Y dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las atarás como una señal en tu mano, porque con las manos simbolizan la obra. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con las manos. Esos mandamientos se tienen que ver reflejados en la obra nuestra, es decir, en nuestra conducta, comportamiento. Y que estarán como frontales entre nuestros ojos, porque con ellos lo que tenemos la guía, la dirección, se refiere a nuestra mente. Amén. Si ustedes se dan cuenta, precisamente el anticristo va a poner su señal y su imagen también en lo mismo, en la mano y en la frente. Solo que los mandamientos de él son completamente opuestos a los mandamientos de Dios. Y esa es la diferencia. La marca de la bestia es cuando nos restablecemos. Rechazamos la ley de Dios de vida, que es la ley del pacto, para establecer nuestra propia ley. Amén. Que es contraria a la ley de Dios. Si mi forma de pensar no es conforme a los mandamientos de Dios, en cierta manera yo ya estoy siendo marcado por el anticristo. Si mi forma de conducirme en este mundo no está regulado por la ley de Dios, pues ya tengo la imagen del anticristo. Esto hay que entenderlo, hermanos. Más que le coloquen a uno un sheet o un sello o cualquier otra cosa, ¿sí? Está relacionado más es con que la ley de Dios, si está en mí o no está en mí. Porque la señal de la ley de Dios es lo que va a ser del distintivo de quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Como ayer lo leímos precisamente en 1 Juan capítulo 3. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen justicia. Amén. Esto es muy importante. ¿Ven? Entonces fíjate que la razón de un padre es que primero tiene que aprenderlos para después transmitírselo a sus hijos y a sus nietos. Amén. Cuando regresamos de nuevo al capítulo 5, amén. Si nosotros leemos, por ejemplo, el mandamiento acerca del adulterio, está en Deuteronomio 5:18. Amén. No cometerás adulterio. Amén. Está relacionado con la fornicación. Este es el mandamiento que pertenece precisamente, ¿m?, al pacto de los 10 mandamientos. Si yo voy al libro de Levítico y leo en el capítulo 18, a partir del versículo 5 dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Aquí vamos a leer una extensión de estatutos que son también mandamientos, pero que están vinculados precisamente a ese mandamiento de no cometerás adulterio. Están relacionados precisamente con la fornicación. Son una serie de mandamientos donde se ve de una manera mucho más amplia el campo de lo que es cometer este pecado. Y en el versículo, a partir del versículo 6 comienza a decir: ningún varón se llega a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Es decir, que no se llega a ninguna pariente para tener relaciones sexuales con ella. Versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacido fuera, su desnudez no descubrirá. No se permiten las relaciones sexuales entre hermanos o medio hermanos. Y tampoco entre padres e hijos, madres e hijos, ni parientes cercanos. Todo estos son estatutos que están vinculados precisamente con el mandamiento: no cometerás adulterio o no fornicarás. Amén. Pero ya de una manera más extensa, ¿sí?, y más clara. Versículo 9 dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás.
Versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo, la nuera, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque la desnudez es tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendra de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Las tías no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, en la desnudez de tu hermano. Los cuñados, la desnudez de la mujer de su hija, no descubrirás, sobrinas, no tomará la hija de su hijo ni la hija de su hijo para descubrir su nuez, son parientas, es maldad. Versículo, perdón hermanos, versículo 18. No tomarán mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No le des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esta es ya una purificación, pero que no está en el nivel físico, sino en el nivel espiritual. Amén. Es decir, relacionarnos con demonios. Amén. No te echarás con varón con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento macillándote con él, ni mujer alguna se podrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomito a la nación que como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas dentro de su pueblo. Guarda pues mis ordenanzas, haciendo las costumbres abominables que practicaron ante vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, fíjense, hermanos, que estos son los estatutos. Son varios mandamientos que están relacionados exclusivamente con el pecado que tiene que ver con la fornicación y el adulterio. Amén, hermanos. Entonces, mire que ya es una extensión mucho más amplia. Amén. Cuando uno pasa al capítulo 20 del Levítico, a partir del versículo 10, entonces vamos a leer una serie de decretos que tienen sentencia de muerte. Amén. Voy a leer en Levítico 20 a partir de ahí. Y estos son los que son juicios o decretos que se derivan de estos estatutos. Amén. Pero que todos se derivan de un único mandamiento que está relacionado con no cometerás adulterio o no fornicarás. Versículo 10 de Levítico 20 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En el primer pacto, como era un pacto de la carne, es decir, que los mandamientos tenían que ser cumplidos específicamente
en la carne, en nuestro cuerpo. Una persona podía estar codiciando a la mujer de su prójimo en su corazón y en su mente, pero mientras no cometiera el acto físico del acto sexual, no violaba el mandamiento, porque el mandamiento simplemente se le está exigiendo a nivel de la carne. Ese es el primer pacto. Amén. Pero si llegaba a caer en ese pecado, entonces se le aplicaba nada menos que esta sentencia, este decreto, donde tenían que ser muertos. Amén. El versículo 12 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Dice que estos decretos ya tienen sentencia de muerte. Versículo 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Versículo 13, si alguno se ayuntare con varón si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y de fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados dentro de su pueblo. La desnudez de su hermana, de su madre, o de la hermana de su padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guarda pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ellas. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros es el dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye a vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio y inmundo, entre la inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, las cuales os he apartado por inmundos. Porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocar espíritu de muertos os entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Cómo vamos a lograr la santificación? Precisamente esto. Y si no somos más realistas, nos daremos cuenta que los gobiernos a través de la ONU están imponiendo leyes donde están tolerando todo este tipo de conductas aborrecibles ante los ojos de Dios. Estamos en los tiempos donde Dios está comenzando a marcar su pueblo. Y la diferencia es precisamente si esta ley está vigente y rigiendo nuestras mentes o nuestros corazones. O si vamos a aceptar las leyes que nos quieren imponer a la brava a través de los gobiernos.
donde ya están permitiendo que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, como en Colombia. Y en algunos países ya están tolerando, sí, la pedofilia, sí, ya están permitiendo el matrimonio entre padres e hijos, madres e hijos. Amén. Todas esas leyes que se están imponiendo, que es donde precisamente reina Satanás en los gobiernos, van en contra, precisamente en contra de los principios de la ley de la vida. Amén. Para introducir precisamente el caos y la muerte absoluta. Entonces la marca de la bestia ya está comenzando a operar. Aquellos que aceptan los criterios que imponen los gobiernos a través de leyes impuestas, que es una violación directa a la ley moral divina de Dios, pues ya están siendo marcados precisamente con la imagen y la señal de la bestia. Pero si nosotros nos mantenemos en los mandamientos con sus estatutos y decretos, pues entonces estamos siendo marcados por Dios, porque esa es la distinción precisamente. Si llevamos la ley de Dios escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, o si nos vamos a dejar imponer la ley de Satanás a través de los gobiernos. Amén. Todo esto está relacionado precisamente entre el bien y el mal. Y lo que hace la distinción entre el bien y el mal es la moral. Y la moral se sustenta en la ley de Dios. Amén. Entonces fíjate que estos mandamientos son mucho más amplios. Leer simplemente, no cometerás adulterio, no fornicarás, no es suficiente. Es necesario conocer los estatutos y decretos para entrar más en profundidad de lo que realmente es la ley de Dios. Amén. El Señor dice claramente que la voluntad del Padre es la santificación. Y si yo no conozco estos decretos, amén, ¿cómo me voy a santificar? Si esto es precisamente lo que va a producir la santidad en mí. Amén. Por eso el reino de Dios es un reino de justicia. ¿Sí? Cuando uno lee precisamente en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, él dice claramente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no tiene que ver absolutamente nada con las cosas materiales, no tiene que ver nada con el mundo físico. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo precisamente se mueve en la justicia y en la paz y el gozo. Si la justicia de Dios y la paz y el gozo no lo estamos experimentando, significa que hay una ausencia del Espíritu en nuestra vida. La distinción precisamente entre el Espíritu de Dios y los demás espíritus inmundos que están a nuestro alrededor es precisamente por la justicia de Dios, que es su ley. El Espíritu Santo jamás se va a mover violando la ley de Dios. El Espíritu Santo es la ley de Dios. Y esa ley produce la paz y el gozo. Y la paz y el gozo está relacionada nada más que con el fruto de la justicia. Amén. Todo eso es una misma cosa. Amén. Y en esto es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Ven? Cuando uno va al libro de Apocalipsis, hermanos, ¿sí? Llega al capítulo 12, que ya son los tiempos finales, y si uno lee el versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Pero mire quiénes son a los que el dragón le hace precisamente la guerra, el diablo es Satanás. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que tienen la imagen y la semejanza de Jesucristo. Pero no se puede tener la imagen y la semejanza de Jesucristo si no estamos guardando los mandamientos de Dios. La diferencia entre Jesucristo y nosotros es en el aspecto espiritual, en que Él siempre guardó y se mantuvo en la ley de Dios. Por eso en Él nunca se halló pecado, es decir, nunca desobedeció la ley de Dios desde el día en que nació hasta el día que lo crucificaron.
Nosotros no. Nosotros estamos acostumbrados a estar violentando continuamente la ley de Dios. Pero la restauración de nuestras vidas es precisamente volver al estado primario en que Dios nos creó. Amén. Aprender a caminar de nuevo en la justicia y en la santidad de Dios. En este mismo libro Apocalipsis, cuando ustedes pasan al capítulo 14, ¿m? Que es ya la culminación de los tiempos finales con relación a este mundo, ¿sí? Si yo leo a partir del versículo 9, ¿sí? Hasta el 12, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿por qué en la frente? Porque está aceptando los pensamientos del anticristo. ¿Por qué en la mano? Porque está orando conforme a sus pensamientos. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pues la marca de su nombre ya no está siendo impuesta. Y precisamente son todas esas leyes que están sacando en contra de la ley de Dios. Versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que son verdaderamente santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la distinción, precisamente. Esa es la marca. La marca de Dios, como leímos en Deuteronomio 6, es aquellos que ¿quién? Que ponen sus mandamientos por obra, por eso la llevaban en sus manos. Y por eso la llevan en los frentales, porque su mente significa que está regulada y direccionada por la ley de Dios. Amén. Usted no van a encontrar aquí el nombre de ninguna congregación, ni de ninguna denominación, ni ningún sistema religioso, porque eso no sirve para nada. Lo que sirve delante de Dios es si estamos guardando sus mandamientos y si estamos anclados en la fe de Jesús. Y la fe de Jesús fue precisamente yo he venido a cumplir la ley. Yo no he venido a abrogarla ni a quitarla, sino a cumplirla. Amén. Esto es lo que tenemos que entender. Amén. Cuando pasamos al capítulo 20 y leemos en el versículo 4, dice, después de que ya haya sido derribado el anticristo, el falso profeta y Satanás haya sido encarcelado, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Pues sus mandamientos. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Listo? ¿Quieres llegar a ser juez para juzgar a los demás? ¿Quieres adquirir un trono en el reino de Dios? Ok, aprende a vivir entonces en la ley de Dios y en la santidad de Dios. Que esa es la imagen precisamente y la semejanza de Dios que tiene que quedar establecida en nosotros. ¿Ven? Y que es lo que va realmente a constituir la imagen del Mesías Cristo Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso cuando Él venga se tiene que ver reflejado en nosotros. Si Él no se ve reflejado en nosotros, pues hay de nosotros. Amén. Desde el principio siempre ha sido eso, la ley de Dios. Inclusive Pablo también lo dice en 1 Corintios, en el capítulo 7, versículo 19. Dice muy claramente, la circuncisión nada es y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.
Los verdaderos hijos de Dios no viven de doctrinas. Los verdaderos hijos de Dios viven es en la ley de Dios. Y debemos entender esto. Los hijos de Dios viven en la ley de Dios. No viven basados en doctrinas. Porque ¿de qué me sirve a mí tener el conocimiento de la doctrina de la Trinidad? ¿Acaso eso va a cambiar mi corazón? ¿Acaso eso va a impedir que yo siga robando o mintiendo o engañando o fornicando? No. ¿Por qué? Porque la doctrina dice simplemente que Dios es uno, pero que en él habitan tres personas. Pero eso no tiene que ver nada con la moral. No tiene que ver nada con el bien y el mal. Simplemente está dando una definición que sí es verdadera, pero que realmente no va a hacer ningún cambio con mi conducta. Simplemente es un conocimiento más. Pero si un mandamiento me está diciendo no forniques, eso ya es diferente. ¿Por qué? Porque eso ya pertenece a la justicia de Dios, pertenece a la ley de la vida. Entonces, yo ya tengo que considerar de que tengo que cambiar de conducta. Tengo que abandonar, ¿sí?, esa infracción que estoy cometiendo contra la ley de Dios. Y eso es lo que va a transformar mi vida. Amén. Los mandamientos son los que realmente nos transforman. Amén. Las doctrinas no transforman, son los mandamientos los que hacen la transformación en nuestra vida. Amén. Y eso debemos entenderlo. Entonces, Adán, ¿qué fue lo que perdió? Adán lo que perdió fue precisamente esa semejanza y esa imagen. Amén. Pero ya Dios mediante paramos acá, hermanos. Y si Dios lo permite, el próximo jueves, entonces entramos ya un poquito más de lleno en la vida de Adán. Amén. Y el Espíritu de Dios confirme lo que hoy vimos y que ya vimos un ejemplo claro de lo que es un mandamiento, porque los mandamientos son los que pertenecen a los 10 mandamientos, pero que cada uno de esos mandamientos tiene una serie de mandamientos que se llaman estatutos. Y como vimos hoy el ejemplo, el que tiene que ver con el adulterio, que es una amplitud bastante grande, y que a su vez eso tienen unos decretos que son los de la sentencia de muerte. Amén. Antes de eso, quiero hablar una cosita. Cuando uno mira, por ejemplo, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, Juan hace acerca de la oración. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, bueno, toca leer desde el 14, dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay que definir bien el concepto de esta voluntad. Cuando uno mira en el capítulo 3 de esta misma epístola, ¿sí?, dice en el versículo 22, y cualquier cosa que le pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Luego, ¿cuál es la voluntad de Dios? Precisamente guardar sus mandamientos, no es llenarnos de doctrinas. Cuando volvemos atrás al capítulo 5 de esta misma epístola, entonces Él dice, a partir del versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado de muerte. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son esos pecados de muerte? Precisamente lo que estuvimos leyendo en Deuteronomio, capítulo 20. Aquellos que tienen una sentencia de muerte. Amén. Yo digo que en el nuevo pacto no vamos a apedrear a las personas y vamos a matarlas. Pero Dios sí está diciendo que si vemos un hermano que está viviendo en fornicación o en adulterio, no debemos interceder por él. ¿Por qué? Porque está viviendo en un pecado de muerte.
Y hasta que Dios no emita un castigo, amén, sobre él, no se puede hacer absolutamente nada. Amén. Y ese es el caso, por ejemplo, que se presentó precisamente en la iglesia de los Corintios, en el capítulo 5, cuando uno lee, ¿sí? A partir del versículo 1 dice: "De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Está teniendo relaciones con su madrastra. Amén. Pecado de muerte, ambos deberían ser apedreados". Y dice el 2: "Si vosotros estáis envanecidos, ¿no debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Él no fue matado, pero sin embargo sí se le entregó a Satanás para que Satanás pusiera una enfermedad sobre él. ¿Ven? Después él dice: "¿No es buena nuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si la iglesia tolera este tipo de cosas, pues todos van a pensar que eso es permisible, pero Dios no lo permite. ¿Y por qué a veces toleramos este tipo de inmundicias? Precisamente porque no conocemos la ley de Dios y mucho menos estamos caminando en la ley de Dios. En el versículo 7 dice: "Limpiaos pues de la vieja levadura, del viejo hombre, para que seáis nueva masa, sin levadura", porque la levadura aquí representa el pecado. ¿Sí? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, con el viejo hombre, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Sí? Y después dice: "Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios", no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. Amén. Hay que separarlo de la comunión. Amén. Por eso más adelante, en el capítulo 6 de esta misma carta, él dice, a partir del versículo 9, dice: "¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No es veis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios". En el momento en que nosotros creímos, fuimos lavados, limpiados, santificados, justificados. Pero ¿qué sucede si yo vuelvo otra vez a vivir en las andanzas del viejo hombre? Pues vuelve de nuevo a la fornicación, a la idolatría, al adulterio, a todo este tipo de conductas, ¿sí? Que son violaciones a la ley de Dios. ¿Sí? Dice claramente el Espíritu de Dios a través de Pablo que no van a heredar el reino de Dios. No importa que hayan hecho su oración de fe, no importa que se hayan bautizado, no importa si asisten con regularidad a un sistema religioso, porque eso no tiene que ver nada. Lo que tiene que ver es si nuestra conducta realmente ya está manifestando la nueva vida en nosotros. ¿Ven? Por eso ya en el versículo 12 dice: "Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen". Estoy en 1 Corintios 6:12. "Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna". Dios nos permite que hagamos de todo, porque tenemos un libre albedrío, una voluntad propia. Pero debemos entender que hay ya cosas que van en contra de la ley de Dios
no nos conviene y no debemos permitir que ella nos domine. Amén. Entonces, a partir del versículo 16 del 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y si nosotros regresamos al capítulo 3 de esta misma epístola, él dice claramente, dice así, a partir del versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es nuestro. Amén. Entonces, uno de los pecados más delicados es precisamente los que están relacionados con el aspecto sexual. Amén. Y no pensemos que Dios va a dejar las cosas así. Amén. Hebreos dice muy claramente en el capítulo 13, en el versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es un pecado que lo juzga directamente Dios. Amén. Y en esa misma carta de Hebreos, en el capítulo 10, él dice claramente, el partir del versículo 28, en el capítulo 10 de Hebreos dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, el Dios mío. Ya sabemos, ese es uno de los pecados que están en los 10 mandamientos. Ya leímos sus estatutos y decretos, sentencia de muerte. Amén. Y es un pecado que lo juzgará directamente Dios. Amén. Por eso es primordial conocer la ley de Dios. Amén. Para que nuestro corazón no nos engañe ni el pecado nos vaya a engañar. Amén. Bueno, hermanos, aquí paramos, pero hoy vimos un ejemplo muy claro de lo que está precisamente escrito en las Santas Escrituras. Amén. Shalom para todos y bendiciones.